y Franco, acá está. Entonces, les doy la bienvenida a esta nueva clase de liderazgo y emprendimiento. Hoy vamos a terminar con la materia de estrategia. Em, Entonces, bueno, el análisis del entorno es un análisis que se hace una vez que ya tenemos realizada la estructuración de nuestra empresa con su misión, con su visión, con todas las características que tiene desde sus fortalezas y capacidades internas. Y luego estudiamos cómo se comporta su contexto industrial o país o geográfico o lo que sea estratégicamente, ¿ya? Entonces el análisis se divide tanto en macroentorno como en microentorno, siendo el macroentorno aquello afectado a gran escala, donde se usa un análisis llamado PEST. PEST son las siglas para factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales, de cualquier otra clase, y de hecho estas siglas son intercambiables. Entonces, este mismo análisis PEST a veces es conocido como PESTLE, como CEPTER y de otras maneras. Pero siempre redunda en lo mismo, que es considerar la influencia de los factores a gran escala que pueden golpear la inversión que estamos haciendo corporativamente hablando. Entonces, acá por ejemplo lo llaman PESTLE. ¿Cuándo se utiliza un análisis PESTLE? Cuando estamos sacando productos o servicios nuevos, cuando estamos entrando a nuevas regiones o países, cuando estamos considerando nuevas rutas para el mercado, o cuando trabajamos como parte del equipo estratégico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en esta época actual, un análisis PESTLE, que generalmente no es tan relevante, hoy es extremadamente importante en las cadenas logísticas internacionales. Entonces, si ustedes están comprando o pretenden vender algo, por ejemplo, que se fabrica en China, hay que tener en cuenta, por ejemplo, el cierre de las fábricas de Shanghai por causa del brote de coronavirus, ¿ya? O la tasa de inflación, o las regulaciones que se están haciendo a nivel legal en términos de impuestos, y así sucesivamente. Entonces, para el factor político-legal, normalmente lo que puede afectar a la organización son políticas de regulación o desregulación. Por ejemplo, en Chile se está intentando hacer una nueva ley de impuestos, las políticas ambientales y las dificultades o facilidades que ello conlleve. Naturalmente una organización puede quejarse que las políticas ambientales resultan más caras para la fabricación de productos o entrega de servicios. Sin embargo, también hay oportunidades de negocio ahí, dadas las inversiones que están haciendo los gobiernos a nivel mundial para disminuir el impacto ambiental del consumo actual, ¿ya? En factores económicos, por supuesto, influencian altamente las características económicas, donde está como la tasa de crecimiento, por ejemplo, la tasa de crecimiento de Chile acaba de ser readaptada de 1.9 a 1.5, y la de Latinoamérica está en 1.8, si mal no recuerdo. Entonces, estamos creciendo menos incluso que lo que se estaba esperando, por lo que la recuperación después de los problemas que hubo el último par de años está siendo más lenta de lo que se preveía. Tenemos tasas de interés más altas en décadas y por supuesto la inflación es hoy día uno de los más grandes problemas que tiene nuestra economía, afectando de aquí a final de año con números que no se habían visto tampoco en décadas. Entonces, todo eso hoy día sí o sí nos tiene que afectar en la capacidad de tomar decisiones. Y para eso se utiliza nuestro análisis PEST en este caso. Entonces, para el ambiente social son los cambios sociales, por ejemplo, en la época del estallido social, el análisis desde el punto de vista social era tremendamente importante, porque los factores sociales de no poder poner un negocio en el centro o que el metro no estuviera funcionando, todo eso era muy, muy relevante. Y finalmente, el tecnológico, que por supuesto la inteligencia artificial, la industria 4.0 y todas estas adaptaciones que existen son tremendamente relevantes frente a lo que queremos hacer. O sea, la automatización de procesos hoy día y los procesos robóticos
generan, generan una forma de trabajo totalmente distinto a lo que nunca había existido, ¿ya? Entonces también influyen en nuestra decisión de invertir en tal o cual cosa. Entonces cuando uno hace un análisis PEST o CEPTER o CEPTLE o PESTLE o como queramos decirle, lo que tenemos que considerar son dos grandes cosas. ¿Cuáles son los factores relevantes para todos estos temas, estos grandes temas? Y cuál es el impacto e importancia que vamos a darle, ¿ya? Entonces, por ejemplo, em, la inflación es fuertemente negativa. Perdón, quiero decir, o sea, sí, eso, exactamente, es fuertemente negativa la inflación, pero a lo mejor, si es que, qué sé yo estoy ajustando mi precio exactamente al precio inflacionario y, no, y mi demanda no disminuye, entonces la importancia del factor es muy baja. En cambio, a lo mejor para mí es tremendamente importante que hayan cerrado las fábricas en China, entonces es negativo, pero es tremendamente importante. Y entonces va a estar, en la escala va a ser más relevante. Entonces lo que hacemos es levantar una tormenta de ideas sobre los distintos factores que hay en todas estas grandes áreas, política, económica, social, tecnológica. Se identifican los problemas potenciales, se les asigna un valor de importancia y una probabilidad de ocurrencia. Y sobre eso se construye esta matriz, donde vamos a tener elementos que podrían ser relativamente negativos, pero muy importantes para nosotros, lo que los vuelve una amenaza, o cosas que podrían ser muy negativas, pero que como son menos importantes para nosotros, son una amenaza más débil. Y así sucesivamente. Entonces se construye esta matriz asignando factores con importancia y con nivel de impacto. Y eso nos permite evaluar y tomar decisiones estratégicas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre el análisis PEST? Ya. Eso para el macroentorno. El microentorno es el análisis que se hace en torno a la industria en la que participa la empresa. ¿Ya? Una industria viene a ser un grupo de empresas cuyo producto tiene tantos atributos comunes o servicios que compiten por los mismos compradores, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una competencia junto con los demás, se entiende que estamos participando en algún tipo de industria. Y las industrias pueden ser las telco, los informáticas, la industria, qué sé yo, del lavado de perros, del paseo de perros, de los hoteles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y para analizar las industrias hay varias herramientas y nosotros vamos a estudiar el modelo de las 5 fuerzas de Porter. Michael Porter, un académico que lleva muchos años estudiando este tema, nos dice que considera que una industria puede analizar su nivel de competencia como una combinación de 5 fuerzas. Y lo que hace es decir, estas fuerzas van a ser más fuertes o más débiles, y de ahí radica la estrategia que yo tengo que tomar para enfrentarlas. ¿Ya? Entonces, las fuerzas van a ser la posibilidad de que entren nuevos integrantes a competir en mi industria, la capacidad de negociación que puedan tener los proveedores, la capacidad de negociación que puedan tener los clientes sobre mí, la capacidad de hacer productos sustitutos por parte de mis competidores en la industria que puedan reemplazarme, y la propia rivalidad de la industria natural per se. ¿Ya? Entonces, en general, la fuerza más importante tiende a ser la rivalidad de la industria. Y la intensidad de la rivalidad podemos estudiarla si es que vemos cómo las organizaciones bajan los precios o hacen que sus productos sean altamente llamativos o cosas por el estilo. Como que si pelean mucho, mucho, mucho entre sí las empresas grandes que están en una industria, sabemos que su rivalidad es muy grande. Un ejemplo de eso son las telco, ¿ya? O sea, las telco tienen esta cosa WOM en particular de competir enormemente.
y bajar los precios y añadir características y todo lo demás. Entonces, denme un ejemplo de una industria en la que hay una alta competencia. Otra más, aparte de las telcos. Eh, puede Podría ser la, ser, puede ser la industria en este minuto que está con un alto auge, la industria cervecera. Ya, ya, interesante. Ujú. Las cervezas están Páginas bajando. de apuesta igual. ¿Sí? ¿Perdón? Ah, disculpe, las páginas de apuesta, Las páginas de apuestas, claro, apuestas deportivas sobre todo. sí. Ah, exactamente. Ahí tenemos, yo diría más que las cervezas, ahí sí que hay harto comercial y harta cosa Sí, que se está viendo en todas partes, ¿verdad? sí. Excelente ejemplo, excelente ejemplo. profe, la industria automotriz. También la industria automotriz, con la entrada de los autos chinos, esa cuestión se ha disparado la carnicería. Ahora, eso antes de los problemas logísticos que hay a nivel mundial y que han hecho que los autos nuevos estén a precio irrisorio y los antiguos también, pues, ¿ya? Que no se pueden entregar. Pero en general, la industria automotriz también tiene una rivalidad bien marcada. Ahora, denme un ejemplo de una industria que tenga poca rivalidad. Las empresas de generación de energía, Excelente ejemplo. Excelente, ¿verdad? En él no compite con nadie. No le con importa nadie, nada. Vive su vida tranquilo, cobra lo que quiere. ¿Se entiende? correcto. Excelente. Bueno, cuando nosotros queremos armar estrategias para enfrentarnos a esta fuerza, lo que tenemos que hacer es ir decidiendo de acuerdo a lo que los rivales van haciendo. Básicamente es eso. O sea, si los rivales bajan sus precios a precio huevo, bueno, vamos a tener que reaccionar en función de eso. Si es que gastan una millonada en marketing, vamos a tener que reaccionar en función de eso, etc. La siguiente fuerza es la capacidad de entrada de nuevos competidores a nuestra industria. ¿Y qué tan importante es la posibilidad de que entre un nuevo competidor? Depende de las barreras de ingreso. ¿Qué es una barrera de ingreso? O barrera de entrada, es todo aquello que limita, em, Robert, ahí sí, gracias, todo aquello que limita la entrada de una empresa a una industria. Ejemplos, economías de escala, o sea, si es que los precios están muy bajos porque alguien ya tiene fábricas enormes, es difícil competir ahí en conocimiento especializado. Si ustedes que quisieran entrar hoy día a competir contra Microsoft y Google, les costaría muchísimo. Em, Curva de aprendizaje, experiencia, preferencias de marca, ¿verdad? Si es que quieren competir con Coca-Cola, es tremendamente difícil, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, denme un ejemplo de una industria que tenga bajas barreras de entrada. Una industria en la que sea fácil entrar a competir. Algo relacionado con el reciclaje, profe. No sé, aprovechar el plástico, cosas que no muchas empresas lo hacen. Ya, pero, Las empresas de delivery, profe, a ver, va a responder las dos. El de reciclaje necesitan tener el equipamiento para el reciclaje y el delivery necesitan tener la aplicación en el celular. Capacidad de desarrollo, o sea, conocimiento especializado. perfecto. Pueden, ejemplo, ustedes salir de esta clase y armar una pyme de pan artesanal O la de Sí, venta, o la de venta de abarrotes también podría ser, profe, ¿no? o de venta de abarrotes. O sea, yo estaba en el colegio y compraba chocolate y lo revendía. Sí, Eso es yo legal, también. profe, es ilegal. Servía, servía. Eso, mis felicitaciones a los que también lo hicieron. Sí, ¿Pero entienden el punto? No tienen sí, profe. ninguna barrera de entrada. Ni siquiera necesitan pagar patentes, lo pueden hacer por Instagram, Mm. o en mi caso por el colegio. Entonces, eso es una industria con bajas barreras de entrada. Una cosa en la que no cuesta nada llegar y entrar a competir. ahora está de moda la venta de ropa y accesorios por todas las redes sociales. Claro, por ejemplo, exacto. Claro,
Te agarra ropa, la trae y la revende. Y la revende. Entonces, esas son industrias de bajas barreras de entrada. Al contrario, ¿pueden ustedes entrar a competir en la industria de las centrales nucleares? No. 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 Es opción. La del transporte también O es... quizás sí, pero con un tremendo nivel de dificultad. Entonces, eso es una industria de altas barreras de entrada. ¿Ya? Ujú. Entonces, uno cuando analiza estratégicamente la fuerza de la probabilidad de entrada de nuevos clientes, tiene que preguntarse, bueno, mi industria, no mi empresa, mi industria, ¿es fácil o es difícil competir? ¿Ya? La siguiente son los productos sustitutos, que es la posibilidad de que exista algo que me reemplace. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo soy una panadería, en la industria de las panaderías, ¿es fácil o es difícil crear productos sustitutos? Fácil, pues, profe, fácil. ¿Cómo cuál? El mismo pan Bimbo, Por o ejemplo, o no sé, tipos de burritos, cosas así, o que también se bagels, venden. o berlines, o pan de masa madre. panes de masa madre, panes con semillas, ¿cierto? O sea, es una enorme probabilidad de que si yo lo único que hago es vender marraquetas, la probabilidad de que me saquen un producto sustituto es gigantesca. O sea, si no lo hace el resto es porque le da lata, no porque sea difícil. Entonces, eso significa que es una industria en la que el producto sustituto es una fuerza fuerte que me puede afectar y que tengo que tomar una estrategia en función de ella. Profe, y por ejemplo, todos los sustitutos de la industria cárnica que ahora está de cierta forma de moda respecto a las áreas veganas, vegetarianas. Eso es distinto porque el sustituto de la carne no es un sustituto de la carne en sí mismo, es un producto que apunta a un segmento distinto, que es el segmento vegetariano o vegano. Entonces, lo que estoy Profe, diciendo es, ahí la diferencia, ahí el producto sustituto es entre la carne Notco, por ejemplo, la hamburguesa ¿Ya? Notco, y la Ujú. hamburguesa de soya. Ahí viene, Ya. porque los Ahí dos hay. apuntan a los mismos clientes. En cambio, la carnicería y Notco no apuntan a los mismos clientes. profe, Ok. disculpe. Gracias, profe. Pues nada, ¿sí? Entonces, entre el producto sustituto va muy ligado de la mano a las barreras de entrada que tiene el mercado, ¿cierto? O sea, si tengo una baja barrera de entrada, es muy posible que tenga un alto porcentaje Depende. de productos No sustitutos. necesariamente, pero depende. ¿Ya? A veces, en general sí, pero hay industrias con altas barreras de entrada, como las corporaciones tecnológicas como las que estábamos conversando, Google y Microsoft, pero Google tiene sistema operativo, tiene mail, Microsoft tiene su Outlook, ¿me sigue? Hay productos sustitutos. Pese a que hay una especialización enorme en la entrada, pero hay productos sustitutos. Entonces, ahí existe es fuerte la entrada de productos sustitutos porque los competidores son tan especializados como nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, que tenga un producto sustituto no quiere decir la cantidad de productos sustitutos que pueda tener, sino que ya represente una competencia, ya podría ser un producto sustituto. Por ejemplo, como se Claro. dice, entre el Outlook y el Gmail, si bien son dos, los dos son sustitutos. En cambio, por ejemplo, no sé, pues si damos el mismo pan, tiene muchos más sustitutos que en el caso del correo, pero siguen siendo lo mismo, ¿no? Más o menos. Por ejemplo, la industria de los buscadores de Internet. ¿Quién la domina? El Google. Google. Google, ¿verdad? Sin embargo, ¿es el único buscador Google? No. No. No, ¿verdad? Hay un montón de otros buscadores. DuckDuckGo, Tor y así un alto más. Entonces, Echo no me acuerdo cuánto. Entonces, si es que hay productos sustitutos. Lo que pasa es que no han sido suficientemente fuertes para ganarle por preferencia de marca, por otras cosas, a Google. Pero existen. ¿Me siguen?
siendo que igual es una industria de alta especialización. No, uno no puede salir de esta clase a armar un buscador de Internet. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. ¿Sí? Ya, ahora sí. Ya. La siguiente fuerza es el poder de negociación de los proveedores. Entonces, ¿cuál es el poder de negociación de proveedores? Es la capacidad que tiene un proveedor de hacerme la vida difícil a mí. ¿Ya? ¿Y de qué depende? Por ejemplo, de la cantidad de proveedores. O sea, si yo soy una central nuclear y solamente, y el producto que yo tengo se provee de, qué sé yo, una sola mina en Zimbabue, que es la única mina de plutonio de alta densidad del mundo, y el proveedor me quiere subir un 10% el precio. ¿Yo soy débil o soy fuerte frente a esa amenaza? Débil. David. Débil, ¿verdad? O sea, si el tipo me quiere subir el 10%, lo sube nomás, pues, y calladito nomás. O sea, no hay nada que hacer al respecto. En cambio, si yo soy Walmart y viene Yansa y dice, te voy a subir un 10% el valor del azúcar, ¿le tengo que decir, dale nomás? ¿O chao y No no te te compro? compro. No te compro simplemente. No te Busco compro, ¿verdad? otro. No te me compro otro, pues si levanto una piedra hay un proveedor de azúcar. Mm. Entonces, eso significa que en esa industria, en la industria del azúcar, el poder de negociación de los proveedores es débil. ¿Ya? Y ese es Hace una consulta en ese caso, lo que está pasando a nivel mundial, que muchas empresas grandes empiezan a comprar a las empresas chicas y al final se termina monopolio. En ese caso, ¿uno qué hace? ¿Qué hace? ¿En qué sentido? Que al final uno, lo que está hablando usted, pues, o sea, no, hay como que no tengo poder de negociación, pues. Pero ¿quién es usted? ¿La empresa grande o la empresa chica? No, pues en este caso, por ejemplo, Walmart, por dar un ejemplo. ¿Usted es Walmart? Sí, ¿O usted es la empresa chica que le vende a Walmart? la empresa chica que le vende a Walmart. Ya, usted es la empresa chica que le vende a Walmart. Sí, Entonces, Walmart es su proveedor y su cliente. cliente. Entonces, eso nos lleva al poder de negociación de los clientes. ¿Ya? Mm. ¿Qué es esta? Y es el otro lado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se enfrenta el otro lado? El otro lado lo que nos dice es, si es que mis proveedores, si mis clientes son fuertes, depende de la cantidad de clientes que tengo, del costo de cambio, de la amenaza de integración, etc. Entonces, por ejemplo, si yo soy un proveedor de Walmart, y Walmart dice, ¿sabes qué más? No te voy a pagar a 30 días, te voy a pagar a 120. ¿Tenía algún problema? ¿Qué le va a decir usted? Que sí, porque me mata. Sí. No, señor, no se preocupe, cóbreme 120, siquiera 150. Dele. O sea, perdón, que no, porque son muchos días. ¿O no? Sí, pero es que no hay nada que hacer. Porque si no, o sea, en general, lo más probable es que Walmart sea el comprador del 90% de mi producción. Mm. Entonces, si bien, claro, son muchos días y por eso hoy día la ley lo impide, pero hasta hace unos pocos años eran 120 y calladito nomás. Y nada que hacer. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno ya como empresa ahí? Procurar, por supuesto, no depender a gran escala de un único proveedor. ¿Ya? Por ejemplo, yo he visto empresas que tienen como política no tener proveedores donde la empresa grande represente más de un 40% del margen de venta de la empresa proveedora. Cosa de que si ellos dicen, ¿sabes qué más? No quiero comprarte más, la empresa chica no quiebre, el proveedor no quiebre. ¿Me siguen? Entonces, como política, si que usted, al único al que le va a vender a Walmart, estas empresas, por ejemplo, no aceptarían eso. Y yo lo he visto, que tienen toman esa decisión corporativamente. Pero es una decisión corporativa, o sea, y que afecta al proveedor, porque significa que si ustedes no tienen otros a quienes le vendan, no van a poder entrar con ellos, ¿no? ¿Se entiende el punto? Creo que en este caso, entonces, si mi único comprador es Walmart,
una de las soluciones podría ser buscar nuevos compradores. Absolutamente. Diversificar el grupo de venta, claro. Sí. O sea, si usted tuviera, por llevarlo al otro lado, trabajar en una empresa en la que le pagan a 120 días y que además usted siente que en cualquier momento lo pueden echar, ¿se queda en esa empresa o busca trabajo? Busco otro trabajo. Busca otro trabajo, pues, ¿verdad? Lo mismo, pues, busca otros clientes. No digo que deje de venderle a Walmart, pero es una pésima decisión meter todos los huevos en la misma canasta. Hay sabiduría en esa historia. ¿Ya? Entonces, que una en la industria, si esta fuerza es fuerte, significa que los compradores son fuertes frente a los vendedores. ¿Ya? Eso. Eso. Entonces, ahora en los próximos 15 minutos, ustedes van a tomar su industria, van a tomar su empresa, la que hemos estado conversando, van a analizar las 5 fuerzas y me van a decir si son fuertes o débiles esas fuerzas para ustedes y cómo enfrentarían esas fuerzas. Estrategias para enfrentarlas. ¿Se entiende lo que les estoy pidiendo? No sé, profe, ¿lo podría repetir? Por supuesto que sí. Lo que hay que hacer ahora, la tarea es, ustedes van a tomar la empresa en la que están trabajando, el emprendimiento, Ujú. y van a analizar la industria en la que está metido. Y me van a decir, con las 5 fuerzas, y me van a decir si las fuerzas son fuertes o débiles, y cómo enfrentarían las fuerzas. Me dicen, mire, es que la rivalidad de los compradores de la industria es súper fuerte, y la enfrentaría de esta otra manera. El poder de los compradores es súper débil, así que ni siquiera voy a armar una estrategia, o voy a tener una estrategia muy sencilla. ¿Me siguen? Fuerte o débil y la estrategia. Ya, profe. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta antes de empezar? Ya. Entonces, voy a meterlos a los grupos. Díganme. Ahora sí. Me parece que ahora son más alumnos, así que deberían ser 3 grupos, no 2. Yo estoy manejando. Ok, Cristian, no hay problema. Algo hice mal. Ahora sí. Bueno, por supuesto que el grupo de Cristian se ha considerado entendiendo que está manejando. Gerson, creo que usted estaba trabajando con Cristian, o idea mía. Sí, estoy trabajando con él. Somos varios nosotros en el grupo. Ya, ¿quiénes son en ese grupo? Dame un minuto. Estamos Cristian, Franco, Julio, Catherine, Luciano y Marco. Espérenme. Cristian, Franco, Gerson, Catherine, Julio no me Julio, aparece. ¿Y quién más? Julio Quiroz, Luciano Mesías y Marco Muñoz. Luciano Mesías. ¿Y Zenobia Espinosa, ese es su nombre? No, una mujer, sí, está en los... ¿Cómo? Zenobia está en el otro grupo, profe, conmigo, Isaías, Alexander, Michael, Nicolás y Zenobia. Isaías, Alexander. Michael, Nicolás y Zenobia. Es que Nicolás no está. Entonces tengo a Isaías, Michael, Zenobia. Ya, y Marco, Robert y Trinidad serían el tercer grupo. ¿Estamos bien? ¿Qué Marco, profe? Marco Muñoz. Profesor, Él está con nosotros, profe. sí, yo estoy en ese grupo, profe. ¿En el segundo grupo de Isaías? Sí. No, el primero. No, el El primero. primero, el ¿De primero, profe. Cristian, Franco, Gerson, Catherine, Luciano? Sí. Sí, No, está Marco. son muchos. Acá. No pueden ser 6. No. Así que necesito que alguno de ustedes salga a otro grupo. Así que no sé, hagan la matita o algo así, pero. Pucha, mejor elíjalo usted, profe, porque va a ser difícil que alguno de nosotros decida. Ya. Sí, es que no pueden ser 6, como es demasiado. Ya, Marco, entonces lo dejaría usted en otro grupo, ¿verdad? Nada que hacer, pues. Marco, ¿usted ha trabajado con Isaías, Michael y Zenobia?
No, ¿Ya prefiere estar con ellos tres o con Robert y Trinidad? Robert y Trinidad. ¿Prefiere estar con Robert y Trinidad? Sí. Ya, ok. Profe, ¿Sí? si no, igual yo me puedo cambiar, no habría problema. No tengo todo. Si es que mi compañero no se quisiera cambiar. Marco, A mí ¿qué me da- prefiere? No, me da lo mismo, profe, si al final hay que hacer el trabajo igual, así que no hay problema. Lo que sí, yo por supuesto que si ustedes ya han trabajado juntos, voy a tener en consideración cuando entregue la nota del avance esta situación. Sí, porque tendría que hacer un tema nuevo, entonces igual, bueno, pero Exacto. nada que hacer. Hay que Sí, hacerlo nuevo. sí. Sí, se dio un error ahí logístico, no sabía que eran tantos. Pero no se preocupe, Marco, cuando yo les entregue las notas, por favor, usted recuérdeme. Yo soy el que se tuvo que cambiar después y todo lo demás. ¿Ya? Ok, no hay problema. Ya. Eso, empiezan entonces 15 minutos.
Profe, me sacó del grupo. ¿Aló? Aló. ¿Sí? ¿Gerson? No sé por qué, pero se me salió el grupo. ¿Dónde estaba? No sé por qué. Pero No sé eso si fue me pueden. ahora. O sea, recién pues, estaba ahí, me salí, aparecí acá. Ah, o sea, yo cerré todas las sesiones. Les quedan 15 segundos a los demás. Pero no lo saqué a usted particularmente. Es que no sé, se me cerró solo y aparecí acá. Yo estaba justo hablando con el equipo. Pucha, qué raro. Ya, bueno, pero van a volver en 2 segundos. Me quedo acá, ya acá. ¿Cómo estuvo la cosa? ¿Cómo les fue? Estaba bien. Tiramos esta idea, profe. Pero a Sí, mí se me profe. cerró justo antes. Se me cerró antes. Ya, denle nomás entonces. ¿Quién habló, perdón, para saber si es mi grupo? Creo que fue Gerson. ¿Sí? Ah, ya, entonces voy a compartir, profe. ¿Puedo? Ya, bueno, sí. Ahí está, todo suyo. Share. ¿Se ve? Sí. Ya, perfecto. Fuimos por punto, obviamente, analizando la fuerza. Vamos a ir presentando ahí a medida que vaya apareciendo, chiquillos, ¿les parece? Ya, en la parte de nuevos entrantes consideramos que somos débiles porque somos nuevos en el rubro y no tenemos un respaldo tampoco. O sea, nadie nos conoce, no hay algo igual que se parezca. Vamos Entonces, un poquito, perdón, vamos a hacer una pequeña pausa aquí. perdón, Les voy a ahorrar descuentos la próxima semana. ¿Ya? Las ¿ya? fuerzas se analizan en función de la industria, no en función de ustedes para la industria. Entonces, ¿Ya? como les decía, depende de las barreras de entrada. En este caso particular, cuando ustedes van a analizar la fuerza de la posibilidad de nuevos entrantes, lo que tienen que preguntarse es si en esta industria es fácil entrar o es difícil entrar. Si es fácil entrar, la fuerza es fuerte, porque es probable que entren otras personas. Si es difícil entrar, la fuerza es débil, porque es improbable que entren otras empresas. ¿Se entiende? Creo que sí, profe. Sí, profe, se entiende. Entonces, en este caso, la fuerza no puede ser débil porque ustedes sean nuevos. Al contrario, seríamos fuertes porque No, mm, tampoco. No, sería débil porque no hay nadie que entre. yo lo encuentro Entonces, al revés, ¿eh? Porque es es que fácil entrar, pues. no. El mercado. El mercado es débil, ¿cachai? Porque puede entrar cualquiera a desarrollar esta aplicación. Ahora, es difícil desarrollarla, pero si la tienes, puede entrar. Pero es que no existe Entonces, un mercado, pues. Aló. No hay otro que ofrezca. Déjenme por aclararlo eso, Sí, ya, profe, dele nomás, perdón. para resolver el debate. Ujú. La fuerza, a ver, en esta industria de esta aplicación de bla, 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 la probabilidad de que otras empresas entren, ¿es alta o es baja? Ustedes entran y son un éxito. La Ujú. probabilidad que entre alguien a competir, ¿es alta o es baja? Yo considero que es alta. Es alta, efectivamente, porque es fácil al final. Como ustedes Sí, bien, es fácil entrar a competir. Entonces, la fuerza de nuevos entrantes es fuerte. ya. Una fuerza fuerte significa que tengo que ponerle atención, tengo que armar una estrategia que me permita enfrentarla. ¿Se entiende? Sí, profe, me caché. Cuando entró Amazon, Amazon estaba solo y todo, pero luego empezó eBay y hasta Mercado Libre a competir. ¿Me entienden? Porque la probabilidad de nuevos entrantes era alta. Y ellos armaron estrategias y al final, claro, se posicionó en el mercado y todo. Pero la fuerza era fuerte. ¿Se entiende bien? Ujú. Gerson. me queda. Lo voy a tener que escuchar de nuevo.
Ya la grabación de nuevo, entonces. Ya. Siguiente fuerza. Ya, profe. La segunda, los proveedores. Nosotros también lo entendimos como que éramos fuertes. Em, Ay, no, pues ahí me equivoqué, creo que es débil, porque existen hartas empresas desarrolladoras. Ah, no, me confundí, perdón. Somos fuertes porque tenemos como harto Otra vez, proveedores a cuáles recurrir para generar nuestra aplicación. Catherine, otra Dígame. vez. No es que ustedes sean fuertes o débiles, es que la fuerza es fuerte o débil sobre la industria, en su impacto sobre la industria. Ya, profe. Entonces, en esta industria que depende de las empresas desarrolladoras, la pregunta es, si hay un montón de empresas desarrolladoras, ¿la fuerza es fuerte o es débil? ¿Se entiende? Sí, que lo que pasa es que nosotros cometimos el error porque nos Sí, centramos como cómo nosotros sí, entramos, cómo Nosotros nomás sí. nosotros vemos al proveedor, cómo nosotros vemos al cliente, claro. nos vimos como la industria en sí. Y Mm, es un error Cuando común, por eso lo entendimos mal. claro, no hay problema. Y es un error común. Por eso, como les digo, les estoy ahorrando aquí el sufrimiento en la próxima semana. Ya, profe. Es súper común. Ojo sí que este análisis de decir existen altas empresas desarrolladoras y es un poco débil. ¿Por qué? Porque si ustedes le pasan a una empresa desarrolladora el que hagan la aplicación, Ujú, esa empresa desarrolladora va a tener todo el conocimiento técnico para hacer la aplicación. sí, puede hacerla para otro. No es tan fácil de llegar y reemplazar. Ojo con eso. Mm, ¿Me entienden la idea? sí, profe. No sé si continuamos porque parece que No, sí, estamos. sirve para ir aclarando dudas. En cliente también lo enfocamos como la parte de nuestra y que nos sentíamos débiles porque tampoco hay como un precedente en el mercado y que no tenemos experiencia, entonces no somos una marca reconocida por ende. Pero hagamos el ejercicio como bien. Ujú. ¿Cómo son los clientes frente a una empresa en esta industria? ¿Fuertes o débiles? Si, por ejemplo, si ustedes le suben el precio de los estacionamientos, al fee de los estacionamientos, ¿los clientes se les van a ir o no? Somos los únicos, así que yo creo que no se irían, po, a no ser que aparezca otra aplicación. En el Es que entendido, ¿sí? lo que pasa ahí, profe, es que nosotros no le ponemos el precio al estacionamiento. El estacionamiento es de la comuna o del lugar. Nosotros lo único que ganaríamos dinero ahí en el caso de que se desarrollara es que nosotros damos la información del estado del estacionamiento y la disponibilidad. ¿Y cómo ganan plata? Por eso, porque al principio solamente se da, oye, aquí te puedes estacionar, pero nada más. Y la versión premium de esta aplicación es la que te va a entregar toda esa información. Es un Que no te free. la entrega. Entonces Claro, ustedes pues ahí, cobran qué sé un yo, no fee sé, pues, por tener la versión completa de la aplicación. Claro. Entonces mi pregunta es, si ustedes le suben el precio a ese fee, ¿va a funcionar todavía el negocio? no, no. Es lo Pero que pasa con Netflix. ¿Cuánto están pensando cobrar? Ni no, siquiera. no lo tenemos. Pero, profe, si es el único que me ofrece ese servicio, a lo mejor lo aguanto, pues, ¿no? Es que Es como... esa es la clave, porque ah, a ver, las aplicaciones normalmente los fees son bajos. Entonces, si ustedes van a cobrar 2 lucas mensuales, que suban a 2.200, yo no creo que hagan nada. mm, ¿Me entienden? Es ujú, difícil que dejen, que pierdan clientes. Depende del precio, por supuesto. Si te decían a cobrar 50 lucas, nadie tampoco los va a comprar, entonces da lo mismo. mm, Como, lo más probable es que su precio sea bajo, y dado que probablemente su precio sea bajo, el que ustedes jueguen un poco sobre ese precio no debiera ser una cosa tremenda. Yo consideraría débiles los clientes en esta industria, pero por esa razón. Porque es una ya, industria con una aplicación que más encima es una aplicación, si funcionara, extremadamente útil. Porque Santiago es una ciudad muy llena, mm, ¿ya? Pero esa es la vuelta que yo le daría, y esa es la justificación que ustedes tienen que dar en algún punto.
¿Ya? Ya, profe. ¿Continúo? Sí, sí. Ya. Bueno, también enfocándonos en eso, los productos sustitutos, también pensamos que no teníamos como un competidor directo hasta el momento y que sí podría existir en un futuro a lo mejor que algunas de las aplicaciones como reconocidas sumaran como la opción que tenemos nosotros y nos consideramos fuerte por eso, pero no sé si el enfoque también es... No, al revés. O sea, la fuerza sería débil si es que no existiera la posibilidad de productos sustitutos. Ahora, eso yo no lo comparto. Creo que, como bien dicen ustedes, en este momento hay productos sustitutos que son Waze y Google Maps. Entonces, claro, si bien no cumplen exactamente lo que tienen ustedes, igual es un ligero sustituto y podrían también entrar. Yo la pondría por lo menos una fuerza intermedia, no diría que es irrelevante. Claro. Y Rebelión Como... es Ah, débil porque no hay nadie. claro, sí. Ya. ¿Se entiende bien el ejercicio? Creo que ahora sí, profe. ¿Y esos son? ¿Estamos claros? Sí, más que nada centrarse como en la industria, no en el producto que nosotros estamos vendiendo. Exactamente. Claro. ¿Los demás? ¿Alguna Profe, otra duda? Ahí consulta. entendimos mal. ¿Sí? ¿Los demás alguna duda? Por ejemplo, nosotros estamos como en la industria de la distribución de agua en botella, ¿Ya? ¿ya? La competitividad, como hay muchas empresas que venden agua embotellada, sería fuerte, ¿cierto? Sí. Ya. No, esa era la duda. Perfecto. Estamos claros entonces. No, que claro, que hace como referencia a eso, si es que el mercado es fuerte o débil, Claro. La industria más que el mercado. El mercado o sea, sí. en la industria, ya. ¿Ya? Pero eso, entonces están todos claros, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, bueno, ya hemos visto este análisis del microentorno industrial y del macroentorno. Y ahora vamos a ver el análisis de la propia empresa. Hasta los 90 más o menos, las estrategias se basaban en la industria y luego nace esta parte propia de la empresa, donde podemos dividir los recursos empresariales en recursos tangibles, intangibles, humanos, etc. Y van a ser los que nos permitan construir una cadena de valor. ¿Qué es una cadena de valor? Es toda aquella serie de etapas, actividades, procesos, etcétera, que sumados agregan valor a mi producto final. ¿Ya? Y por eso la gestión de procesos y la reingeniería de procesos lo que busca es disminuir los costos de los reprocesos, disminuir los costos de los procesos, automatizar y generar un incremento en los márgenes de ganancia. ¿Ya? Entonces, la competitividad de la compañía es, al final, una suma de todos estos procesos, actividades, etcétera, ese va a ser el costo final, y diferenciado con el precio de venta, vamos a tener entonces el margen. Por lo tanto, mientras más bajo sea la estructura de costos de logística, operacionales, marketing, etcétera, voy a tener más margen, más espacio de juego sobre el margen. Cosa que si necesito bajar mis precios, para los descuentos, para lo que sea, pueda hacerlo. ¿Ya? Además, la competitividad de la empresa puede mejorarse a través de la búsqueda de las mejores prácticas en una organización. Y las mejores prácticas se pueden encontrar a través de lo que se llama benchmark. Un benchmark es el análisis de aquellos procesos, actividades, etcétera, que se están realizando en mi negocio y que pueden ser mejorados. Y para mejorarlos, lo que hago es simplemente identificar a aquellos que son expertos en el tema y aprender de ellos. Entonces, si es que yo quiero saber, por ejemplo, cómo mejorar qué sé yo, la entrega de comida, si yo trabajo, por ejemplo, en una empresa que presta servicios de alimentación y quiero saber cómo puedo mejorar, me podría comunicar, por ejemplo, con Sodexo.
Esto es muy similar a lo que hizo en el paradigma de la T grande, que es este documento que yo les compartí al principio del semestre en LOA, que hizo Cemex cuando quiso mejorar su capacidad logística de distribución de cementos. ¿Qué fue lo que hizo? Fue donde la industria de las ambulancias, que eran los sistemas de distribución más rápidos que existían. ¿Ya? Porque naturalmente las ambulancias tienen que saber moverse de la mejor manera posible para que uno no se muera. Entonces, por supuesto, en Cemex, que es una empresa de cemento, que no tiene nada que ver con eso, aprendió de ellos y mejoró una enormidad sus capacidades para distribuir cemento. Eso. Y además existe una metodología que se llama FODA. ¿Qué es un FODA? Es una matriz que se realiza en función de las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades que tiene una organización. ¿Cómo se usa? Yo puedo anotar un listado de mis fortalezas, un listado de mis debilidades, un listado de mis oportunidades y de mis amenazas. Entonces, por ejemplo, en nuestra panadería, ¿qué fortaleza podríamos tener? Denme un ejemplo. Inventemos una super panadería. Variedades de panes puede ser, con semilla. Variedad de O panes. para celíacos, Sí, está incluido en variedad de panes. ¿Y qué otra fortaleza? Denme otra más. cosas para Y vendemos además cosas para el pan. Ya. No sé cómo escribirlo. ¿Ya? ¿Qué debilidades tenemos en nuestra panadería inventada? ¿Podría ser el horario de atención o no? Perfecto. Horario de atención muy corto, por ejemplo. Y tenemos además ratones, por decir algo. O sea, una tremenda debilidad. ¿Qué oportunidades tenemos? Ahora las oportunidades y las amenazas son externas a nuestra organización. ¿Qué oportunidades hay? Contratar una empresa de plaga, de ratón. No. Oportunidades Ah. son cosas que están sucediendo en el entorno, en la industria o en el entorno social, de las que yo me puedo aprovechar. Profe, por ejemplo, que en la parte que estemos no haya muchas panaderías. ¿Cuál sería una oportunidad? Profe, puede ser Eso como que sería más justo una cerca de fortaleza. nuestra panadería se gana un metro, una cosa así, una estación de metro. No, es que esto también sería una fortaleza. Tenemos la fortaleza que estamos bien ubicados. Ya. Una oportunidad podría ser una disminución en el precio del trigo. ¿Me entienden? Ah, perfecto. Ah, ya, En realidad estamos al revés, porque con la guerra sí, incrementa. es ficticio, Entonces, realmente. hay una oportunidad, hasta ahora ando más lento. Ya, digamos que se inventó. Ah, el bono de las 6 lucas del Boric. Hay un bono para el pan. Un bono del gobierno para el pan. ¿Ya? Ya, vamos a dejarlas ahí porque no se me ocurre otra. Un montón. Y las amenazas, por supuesto, el precio del trigo y del aceite. O del combustible. El gas. O del combustible. Perfecto. ¿Se entiende la idea? Entonces, Sí. cuando nosotros hacemos este análisis, tenemos nuestras fortalezas internas, nuestras debilidades internas, nuestras oportunidades externas y nuestras amenazas externas, y con eso formulamos estrategias. Entonces, mi estrategia va a decir, ¿cómo cruzo que tengo variedad de panes con que hay un bono en el gobierno para el pan? Puedo, por ejemplo, como estrategia, vender panes especiales a mayor precio. ¿Se entiende? Ajá. Porque tengo variedad de pan y hay un bono en el gobierno para comprar pan. Digamos que quisiera
hacer una estrategia, bueno, y pues tendríamos que hacer lo mismo con cosas para el pan y bono para el pan. Digamos que tengo la debilidad, mi horario de atención y mi bono para el pan. ¿Qué estrategia puedo inventar que mezcle las dos cosas? Extender el horario no. Está medio complicado y estamos muy lentos por la hora, así que la vamos a dejar en pausa. Pero para los ratones, dado que yo tengo ratones y dado que existe un bono para el pan, podríamos vender en otra sucursal. ¿Me siguen? Porque es más probable que la gente igual pueda comprar, incluso si yo invierto en otra sucursal, porque está bono para el pan. ¿Se entiende lo que está la estrategia que hay ahí? Sí, Sí, profe. creo que sí, profe. ¿Creen que sí o sí? Yo no entendí, profe. No me costó, no entendí. Ya. Sí, que el cruce con el bono está difícil. Claro. Como yo sé que el gobierno está entregando un bono para el pan, eso significa que el precio del pan va a subir. Eso significa que entonces yo puedo cobrar un poquito más que lo que cobro hoy día, y esa diferencia de precio me va a permitir arrendar otra sucursal. Entonces al final voy a ganar lo mismo, pero voy a esquivar los ratones. ¿Se entiende? Ya, profe. Ese es como el proceso lógico que hay ahí. Ahora, ¿No sería más conveniente un control plaga que vender en otra sucursal? absolutamente, tiene toda la razón, pero son las 8:15 de la tarde. Controlar la plaga. Sí. Tiene toda la razón, que es un ejercicio mucho más complicado y más caro, tiene toda la razón. Adoptar gato. Sería un buen... Más barato. Pero quiero que entiendan el ejercicio que hay acá. Hacemos nuestra lista de oportunidades, nuestra lista de amenazas, nuestra lista de fortalezas y debilidades, y luego creamos estrategias que las crucen. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. No puedo deshacerlo todo. Ya. Eso. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, profesor. Ya, y finalmente, el último concepto que vamos a ver hoy es el de ventaja competitiva. ¿Ya? La ventaja competitiva existe cuando nosotros tenemos o una calidad superior, o una eficiencia superior, o una superior satisfacción de cliente, o una innovación superior que nuestros competidores en la misma industria. Si hacemos algo de eso, vamos a tener una ventaja competitiva. Y básicamente la podemos mover con barreras para la imitación, con la capacidad de los competidores y con el propio dinamismo de la industria. ¿Ya? ¿Qué barreras para la imitación puede haber? Por ejemplo, patentar el producto que estamos vendiendo. Por ejemplo, resguardar ¿cómo se llama? La receta, como pasa con la Coca-Cola. Capacidad de los competidores significaría que puedo tener competidores muy, muy débiles, incapaces de superarme, o tener una industria tremendamente estática. Por ejemplo, las notarías. La máxima evolución que han logrado las notarías han sido tener este sistema en que uno toma hora antes. Es la única cuestión. Son incapaces los abogados de firmar online. ¿Sí? El computador para usar la maquinita de escribir. Claro. Han hecho dos innovaciones. Sí. Sí. Y existen dos grandes tipos de ventajas competitivas, que uno es la ventaja en costos, que es la más fome, pero que significa básicamente que usted puede vender más barato que su compañero, y la ventaja en diferenciación, que es la base de la innovación. La ventaja en costos lo que busca es que todos mis actividades y procesos acumulados, lo que vimos en la cadena de valor, es más bajo que mis competidores.
¿Ya? Eso significa, como les había dicho, que me daba más espacio para disminuir mi margen. ¿Y cómo se logra? Controlando los impulsores de costos o reconfigurando la cadena de valor. ¿Qué son los impulsores de costos? Las economías de escala, la curva de aprendizaje, los recursos claves, los vínculos con otras partes de la cadena de valor, las oportunidades que existen de compartir con otras unidades, la integración vertical, integración hacia atrás o adelante, etc. ¿Ya? ¿Qué es la integración hacia atrás o adelante en una industria? Convertirse en fabricante o convertirse en distribuidor respectivamente. Por ejemplo, si yo soy otra vez volvemos a Walmart. Yo soy un proveedor de Walmart y le vendo azúcar. Y me pongo pesado y le quiero subir su precio. Y Walmart dice, ni siquiera dice, ¿sabes qué más? No te voy a comprar. Dice, desde hoy día yo fabrico mi propio azúcar, que de hecho existe en el azúcar a cuenta, en el azúcar marca líder, ¿cierto? Por lo tanto, lo que hace este distribuidor, el líder a cuenta o Jumbo, es devolverse una etapa. Esa es la integración hacia atrás y ponerse a fabricar. ¿Ya? Entonces, por supuesto que un cliente fuerte es capaz incluso de integrarse hacia atrás y comerme a mí como proveedor. Y la renovación de la estructura de la cadena de valor es la simplificación de diseño, automatizar procesos o simplificar procesos, manualizar procesos, lo que salga más barato, etc. La diferenciación, por otro lado, consiste en tener una diferencia de capacidades, que puede ser reputación, reconocimiento, confianza pública, tener capacidades mejoradas como patentes o cuotas de incorporación, o tener mejor, pagar impuestos más baratos en otros países, etc. Pero la gracia es que tiene que ser algo durable en el tiempo y no puede residir en una persona particular. Tiene que ser organizacional. ¿Qué significa esto? Que si yo soy Uber y mi aplicación depende de que tengo a un genio de la informática haciéndola funcionar, esa cuestión no va a dar. Porque en algún momento el genio de la informática se va a ir o lo va a contratar otra startup o a armar su propia startup y ahí voy a quedar tirado sin mi genio de la informática. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ser durable en el tiempo. Y de ahí nace el concepto de estrategia de océano azul. El océano azul es un concepto que nace con un paper que hicieron Chan Kim y René Mauborgne el 2004, me estoy adelantando el 2024, donde analizaron 100 años de 30 industrias distintas y 150 movimientos estratégicos. Y ellos descubrieron que existían dos formas de ver las industrias, como océanos rojos, que son aquellos océanos que están rojos de sangre porque se compite profundamente, o los océanos azules, que son las innovaciones, que es cuando una empresa crea una nueva industria, donde no compite con nadie, por lo tanto, está solo. Y lo que se dieron cuenta es que en los últimos 100 años, los negocios que nacían, el 86% pertenecía a industrias preexistentes, o sea, océanos rojos, y el 14% a industrias nuevas. Sin embargo, el 86% de negocios de industrias tradicionales solo daba un 62% de las ventas y solo daba un 39% del margen de ganancia. Y este 14% de industrias nuevas fue capaz de crear el 38% de las ventas, pero un 61% del margen de ganancia. ¿Ya? Eso significa que las 14 de cada 100 empresas que fueron capaces de crear nuevas industrias se llevaron casi 2/3 del margen de ganancia de los últimos 100 años. ¿Ya? Y aquí se justificó que la innovación es donde está la plata. Ejemplos: Ford con el modelo T, Cirque du Soleil con su reinvención del circo, Starbucks, Cemex, etc. ¿Ya? Eso. ¿Dudas, preguntas, consultas? Profe, sí, respecto a lo último, eventualmente igual un océano azul se podría convertir después en un océano rojo, ¿no? Si llega competencia y todo. Sí, o sea, a medida que van entrando competidores. Claro.
Siempre pasa eso. ¿No era eso. ¿Ah? monopolio, oligopolio? ¿Qué relación tiene? Un monopolio es como sería una industria nueva. Es como sería un océano azul hasta que entre un competidor. Ya. Ah. O ¿Y sea, el oligopolio? el oligopolio es una pequeña cantidad de competidores que se conocen y son amigos y no hay competencia al final. Ya. Es una cooperación. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pero la relación con el análisis FODA es como eso, al final. ¿Cómo? No, me refería a si el monopolio o el oligopolio tienen relación con una FODA, por ejemplo. Podría hacerse, claro, porque podríamos analizar la parte externa como oportunidades y amenazas, la construcción o la preexistencia de un monopolio o de un oligopolio. Claro, podría ser así. Entonces, por ejemplo, si ustedes fueran Google, en la época en que Microsoft tenía un monopolio, y de hecho fue demandado por prácticas monopólicas, ustedes habrían podido decir, mira, sé que tengo como amenaza aquí, o quizá como oportunidad, de la existencia de este monopolio de Microsoft. ¿Y estas empresas vinieron como a cambiar un formato así de FODA con respecto a lo que es monopolio y oligopolio? No, es que son conceptos distintos. O sea, Tipo, uno los puede mezclar si como que estira el chicle un poquito, pero el monopolio y el oligopolio son maneras de analizar un mercado. No es, el FODA es una es forma como de analizar la propia empresa y cómo la propia empresa, ¿cómo se dice? proyecto, Actúa con la industria. ya. ¿Ya? Pero una industria monopólica es una forma de analizar la industria propiamente tal. Económicamente o macroeconómico. Sí. Económicamente, claro. Podría parecerse Ya. un poco quizá a lo que veíamos de las 5 fuerzas. En las 5 fuerzas uno podría decir, ¿sabes? Que la rivalidad de la industria en realidad es baja, pero porque es un monopolio. Y ahí entendí más o menos. Gracias. No, por nada. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces, les deseo una excelente próxima semana de pruebas y que les vaya muy bien en el trabajo. Que fue como, como maldadoso el comentario. No. Con mis mejores intenciones, que les vaya excelente. Que les vaya muy bien también en el anteproyecto el domingo. Y si les va mal, no se achaquen porque solo vale un 20%. Pónganle empeño porque es útil, pero si les va mal, tampoco voten el ramo, pues no es la idea. Claro. Gracias. Ok, Profe, gracias, profesor. gracias por la clase, profe. Que estén bien. Nada. Gracias, Chao. profe. Profesor. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, profe.